por estar aquí hoy con nosotras acompañándonos en esta jornada y bueno, evidentemente presentar hoy esta mesa institucional con la que contamos. Hoy tenemos a la vicepresidenta Jimena Llamedo, presidenta de Fundación Mujeres Elena Valenciano y a la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación Beatriz Coto. Sin más, yo les voy a dar paso ya para que comencemos con la inauguración y el inicio de la jornada. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, vicepresidenta y consejera de Presidencia, presidenta de Fundación Mujeres, al equipo de Fundación Mujeres Asturias, al que le quiero dar las gracias por la organización de estas jornadas tan pertinentes y, por supuesto, poner en valor el trabajo que vienen haciendo con todos esos proyectos de desarrollos dirigidos a las organizaciones feministas en El Salvador, en Nicaragua, en República Dominicana. Y quiero saludar también, como hay mucha gente colaboradora con la cooperación asturiana, Kelly, a las organizaciones que vienen de otras comunidades autónomas y especialmente a nuestras contrapartes, a las Mélidas y al Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas de República Dominicana. Quería señalar sobre todo la pertinencia, ¿no?, de estas jornadas, de que podamos hablar abiertamente de cooperación feminista, que es algo que venimos impulsando desde la cooperación asturiana, desde la agencia, creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, creo que es uno de los rasgos identitarios en el conjunto de las comunidades autónomas que se ha venido plasmando en todos esos documentos estratégicos, planes, directores, y me vais a permitir también que señale el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad, que ahora mismo está en proceso de información pública, en el que también tratamos de dar un impulso a esa cooperación feminista. Y hablar de cooperación feminista en un anteproyecto de ley significa no solamente marcar un objetivo y hablar de la igualdad de género, significa mencionarlo en el preámbulo, en los objetivos, en los principios, en los criterios de actuación, para que quede claro este mensaje que, como digo, es más pertinente que nunca. Creo que hace 2 años yo tenía el placer y el privilegio de compartir una mesa similar, también organizada por Fundación Mujeres, y hablábamos de la importancia de esas sinergias que venimos trazando a través de una línea de empoderamiento que se puso en marcha en 2018, que no solamente nos permite apoyar a organizaciones locales como las Mélidas o como el Sindicato de República Dominicana, sino que nos ha permitido establecer sinergias con todas ellas, y de hecho en la estrategia de género ellas participaron. Es una línea que desde su puesta en marcha nos ha permitido apoyar 45 proyectos con una inversión de 2,3 millones de euros. Y digo esta cifra porque en estos momentos de polarización, si hacemos el cálculo per cápita, significa que destinamos, han tenido un alcance a más de 88.000 personas, no solamente mujeres, también hombres, porque es necesario implicarles. Si hiciésemos ese cálculo individual, estaríamos hablando de 26 euros por persona, que puede parecer poco, pero yo estoy segura, y Fundación Mujeres, que ha liderado buena parte de todos esos proyectos, con esa pequeña inversión se ha conseguido transformar la vida de muchas mujeres, de muchas comunidades y de muchos territorios. Porque además hay una cuestión irrefutable. El liderazgo de las mujeres en todos los proyectos de desarrollo es imparable, y da igual que estemos hablando, y además algunos he tenido la oportunidad de visitarlos, que estemos hablando de un proyecto de prevención de riesgos de desastres en Honduras, o que estemos hablando de una comunidad indígena lo más aislada que os podáis imaginar en Guatemala, sobre autoproducción ecológica, o en los proyectos que lideran las Mélidas y el Sindicato de República Dominicana. Tenemos que apoyarlas y tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer todo ese compromiso. Estamos en 2025, que sabéis que se cumplen 30 años de la Declaración de Beijing, que ha sido una hoja de ruta que nos ha transformado, creo que a todas, y que ha dado un impulso, ¿no?, a nivel institucional y de las organizaciones también, sobre la igualdad de género. Pero es cierto que estamos en un contexto internacional sumamente complejo. Dejábamos 2024 con el crecimiento exponencial de las muertes y desplazamientos vinculados a los conflictos armados. Decían que se alcanzaban los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, en todos estos años ha habido grandes avances, pero también hay muchas resistencias, y la polarización y los discursos de odio es algo que nos impregnan el día a día, y por eso también son importantes estas
jornadas. Podríamos hablar de esos datos que desde 2022 las agresiones sexuales, la violencia sexual vinculada a conflictos armados ha crecido un 50%. Podríamos hablar, y está aquí el Sindicato de República Dominicana, que 772 millones de mujeres aún en día trabajan en la economía informal y que al ritmo actual todavía faltarían 137 años para acabar con la pobreza extrema de mujeres y de niñas. Pero además a todo esto estamos en un momento especialmente crítico en el que la ayuda internacional se está cebando también con los derechos de las mujeres y con la vulneración de los derechos de las mujeres, porque está habiendo un nivel de recortes en países como Alemania o Reino Unido y, por supuesto, estoy segura de que todas conocéis ese cierre de la agencia americana en enero de este año que está paralizando buena parte de los proyectos. Fijaros que la agencia americana supone el 40% de los donantes a nivel internacional y, bueno, desde esa agencia se promovía, tenían una línea muy importante en todo lo que tiene que ver con la salud pública global. Y cuando hablamos de salud pública global, estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Y los últimos datos de la línea que tenía el Fondo de Población de Naciones Unidas pues decía que eso tenía un impacto directo en proyectos vinculados a la prevención de la violencia de género, a la atención en salud materna-infantil, en más de 25 países. No voy a dar la lista, pero podemos pensar en Afganistán, en el Chad, en Haití, en distintos puntos del planeta. Así que creo que esta crisis financiera, que sabemos quiénes van a ser también las primeras víctimas, nos tiene que obligar a seguir invirtiendo en cooperación feminista, que lo hagamos en nuestro día a día, sobre todo con ese apoyo a las organizaciones locales, porque hay un debilitamiento a nivel internacional. Lo hemos visto también en el conflicto de Palestina con ese ataque a la UNRWA, que no solamente es un ataque a la Agencia de las Naciones Unidas, es un ataque al multilateralismo, pero en los distintos países en los que trabajamos, en los que cooperamos, Las Mélidas sufrió un allanamiento en noviembre de 2022 a su sede. Podríamos hablar del contexto de Nicaragua, que es otro de los países en los que trabajamos con Fundación Mujeres, en el que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ha venido expulsando desde 2018 a más de 5.000 ONGs, con lo cual existe un cuestionamiento en general de la cooperación al desarrollo como política pública y eso tiene un impacto directo en las organizaciones feministas con las que colaboramos y con las mujeres. Así que, bueno, simplemente quiero poner en valor pues, que sigamos trabajando, ¿no?, en esa perspectiva feminista de la cooperación, pero sobre todo también que lo sigamos haciendo desde esa visión de aprendizaje mutuo. No estamos hablando de relaciones norte-sur, estamos hablando de una relación de horizontalidad y creo que ese denominado sur global, las organizaciones del sur muchas veces sois nuestro norte y tenemos que seguir trabajando juntas porque sois nuestro norte en resiliencia, sois nuestro norte en todo ese trabajo colectivo y en todo ese sentido de lo comunitario. Y si me permitís, voy a terminar con una frase de Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, sabes, directiva de ONU Mujeres, que yo creo que recordaremos muchas, que decía que cuando una mujer entra en política cambia la mujer, pero si muchas mujeres entran en política cambia la política. Así que tenemos que seguir impulsando la cooperación feminista para que muchas organizaciones feministas, muchas mujeres sigan ocupando todos los espacios en el sur global, en el norte, pero que sigamos construyendo juntas ese feminismo internacionalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, vicepresidenta, por estar aquí esta mañana y gracias a todas vosotras que nos acompañáis también. Quiero fundamentalmente dirigirme a quienes han organizado esta jornada, a la Fundación Mujeres de Asturias, pero también a la Fundación Mujeres Estatal, digamos, por tener, digamos, el interés, la sensibilidad, las ganas de meternos en este mundo de la cooperación al desarrollo, que no siempre es fácil para organizaciones como la nuestra. Pero somos unas firmes convencidas de que es necesaria la cooperación entre organizaciones feministas de un lado y de otro, da igual que sea norte, sur, este, oeste, pero creemos que lo que nosotras aportamos, el conocimiento que nosotras aportamos es fundamental para poder cooperar con el mundo en desarrollo, ¿no? La verdad es que la cooperación al desarrollo se ocupe de las mujeres es un hecho bastante reciente, es una estrategia bastante reciente, empieza como entre mediados y finales del siglo XX, no antes, ¿no? Ahí es cuando encontramos las primeras decisiones
sobre la necesidad de un desarrollo que sea inclusivo en el caso de las mujeres. O sea, es la primera vez que se reflexiona sobre el hecho de que las mujeres presentan realidades distintas a los hombres y en la inmensa mayoría de los casos en una situación de mayor vulnerabilidad que los hombres. Así que podemos decir que estamos casi empezando con la cooperación al desarrollo feminista o con perspectiva de mujeres y, sin embargo, aunque solo estamos empezando, ya también estamos empezando a sentir las primeras agresiones, digamos, la hostilidad, ¿no?, hacia el trabajo que hacemos. Es evidente que estamos en un momento de máximo riesgo para el avance de las mujeres a nivel global. Es decir, que, como decía Beatriz, 30 años después de Beijing, tenemos que reforzar nuestra agenda. O sea, la agenda de Beijing probablemente es el máximo de lo que hemos conseguido a nivel internacional, ¿no?, multilateral. Y en este momento no nos basta con la agenda, sino que tenemos que reforzar toda la estrategia de alianzas para que esa agenda no se quede atrás y para poder defendernos de los múltiples adversarios que tenemos en el mundo y que se están rebelando contra nuestra liberación, ¿no? Y esto no es un discurso como el que podemos escuchar, o no es solo un discurso, es una convocatoria. Es una convocatoria a dar la batalla a favor de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Porque si alguna vez pensamos, y yo lo pensé, la verdad, que la emancipación de las mujeres era un camino hacia adelante y sin retroceso, o sea, como que esto iba a ir cada vez a mejor, pues ahora sabemos que aquello no era más que una vana ilusión, ¿no? Todo camino es susceptible de convertirse en un retroceso. Así que ahora que está de moda la palabra rearme, yo digo que necesitamos un rearme del feminismo. Y el feminismo, como decía Beatriz, es internacionalismo. No cabe calificarlo de otra manera. Somos una cadena, ¿no? Y esa cadena debe ocuparse justamente de los eslabones más débiles para que la cadena no se rompa, ¿no? Y por eso la Agenda de Desarrollo hoy tiene que poner a las mujeres en el centro de su acción, de su estrategia y de su financiación. Sabemos, sobre todo las personas que llevan muchos años trabajando en esta estrategia de desarrollo, que invertir en mujeres, en proyectos de mujeres, acelera el progreso. Es decir, que cada euro o cada dólar invertido en proyectos de mujeres multiplica su efecto de manera muchísimo más eficaz que aquellos euros o dólares que se ponen en proyectos mixtos o en proyectos masculinos. Porque las mujeres impactan sobre sus comunidades de manera mucho más directa. Y aparte de que financiar proyectos de mujeres hace que el desarrollo avance de manera más rápida y más consistente, invertir en mujeres hace que las sociedades, las comunidades sean más equilibradas, estén más cohesionadas y finalmente toda la sociedad, todo el grupo social adquiere mayores cotas de bienestar. O sea que invertir en mujeres, dicho por todas las agencias multilaterales y nacionales más importantes, invertir en mujeres es un factor estratégico clave para el desarrollo de las sociedades. Y claro, en tiempos de autoritarismos, de regreso, como habréis visto, de los grandes jefes patriarcales, del cuestionamiento de la agenda multilateral, de la creciente desafección por la democracia, del retroceso en derechos humanos, de la polarización política y social, de una reacción ordenada del patriarcado, de una cierta nostalgia de los valores tradicionales, en tiempos de nacionalismos excluyentes y populismos de todo color, en tiempos de fake news y del crecimiento de los valores identitarios. En este tiempo hace que las mujeres seamos las principales víctimas de todos estos fenómenos. Tenemos un escenario adverso porque la democracia, el respeto a las libertades, el Estado social y de derecho son el medio ambiente que necesitamos las mujeres para avanzar. Y por eso la defensa de la democracia y del Estado de Derecho tiene que formar parte
de nuestra agenda, cuando a lo mejor pensábamos que eso ya estaba superado. Porque es muy difícil, cuando no imposible, el desarrollo de los derechos de las mujeres en sistemas políticos autoritarios o en democracias decadentes. Así que, insisto, necesitamos un rearme feminista. No es alarmismo, Beatriz también lo ha hecho, ¿no? Constatar que estamos, como os decía, retrocediendo en nuestra agenda feminista global. No hay que hacer toda la lista de países, pero podemos poner como ejemplo directamente de apartheid de las mujeres, Irán y Afganistán. Podemos poner a las mujeres como principales víctimas de la crisis climática, por ejemplo, en Bangladesh, donde son las mujeres las que se ocupan de los sistemas agroalimentarios. En Siria, Sudán, Ucrania, Gaza, República Democrática del Congo, las guerras acompañadas de una violencia sexual masiva contra las mujeres. Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Polonia, Hungría, por no poner solamente países fuera de la Unión Europea, hay un grave retroceso en derechos civiles y en libertades, y tantos otros que podríamos citar, ¿no? Así que, en la medida en que estamos retrocediendo en nuestra agenda global, necesitamos, por eso, hacernos más fuertes y rearmarnos. Según datos de Naciones Unidas de 2024, los más recientes, 1 de cada 4 gobiernos de todo el mundo informaron de una reacción violenta y creciente contra los derechos de las mujeres. 1 de cada 4 gobiernos del mundo de los que están bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Así que podemos afirmar que la misoginia se ha instalado en la agenda internacional, y eso se ha hecho de la mano de teócratas, reaccionarios, populistas, y este es el contexto en el que estamos viviendo en este momento. Sí, claro que hay algunos avances, faltaría más, ¿no?, en los últimos años, pero la verdad es que el contexto actual es un contexto realmente hostil. Así que son urgentes proyectos, políticas y acciones que vayan contrapesando esta deriva. En la inmensa mayoría de las sociedades de nuestro planeta, la inmensa mayoría, las mujeres siguen sufriendo muchas necesidades, falta de libertades, violencia, ausencia de cuidados y, sobre todo, un horizonte sin perspectivas. El feminismo global tiene que fortalecer su alianza con todas ellas. Y esa alianza la podemos hacer de muchas maneras, pero tal vez la mejor de todas es trabajar juntas en proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo, la financiación de los proyectos de desarrollo, la estrategia que se lance desde las agencias de desarrollo tienen que responder a esta realidad que es profundamente injusta, ¿no? Por un lado, tienen que tener en cuenta que las mujeres sufren mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad, y por otro lado tienen que tener en cuenta que hay una corriente de reacción misógina y machista que pretende frenar todo eso. Son las dos patas sobre las que hay que caminar. Así que gracias a todas vosotras por estar aquí hoy y por compartir estas reflexiones. Gracias a nuestras amigas que vienen de tan lejos. Gracias a la Fundación Mujeres por el esfuerzo. Gracias, Beatriz. Gracias, Jimena. Buenos días. ¿No? ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. Pues buenos días a todas, y yo voy a empezar como terminó Elena, y dándole las gracias a ella y a Fundación Mujeres por este encuentro, pero por el trabajo que hacéis de manera diaria para conseguir este objetivo del que estábamos hablando. Saludar a Marisa Soleto, Mónica, Ángeles, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, y también me hace mucha ilusión que estéis en Asturias. Por supuesto, a Beatriz, que cada vez que coincido con ella en un acto, y son menos de los que me gustaría, siempre pienso lo mismo, en qué buenas manos están las políticas de cooperación al desarrollo en Asturias. Así que muchísimas gracias, Bea, por el trabajo que haces de manera diaria. Y saludaros al resto, a Begoña de Comadres y al resto de compañeras y sobre todo de aliadas feministas que estamos esta mañana aquí y que compartimos un objetivo común, y también a Carmen Eva, concejal del Ayuntamiento de Gijón.
Es un honor para mí estar en esta mesa. Hace 2 años coincidíamos y, salvo causa mayor, cada vez que me invite Fundación Mujeres y me invite a hablar de cooperación al desarrollo, de perspectiva de género y de feminismo internacional, voy a estar aquí con vosotras. No tengáis ninguna duda, porque además lo sabéis que Fundación Mujeres es mi casa. Durante unos años fui patrona y la verdad que aportasteis mucho también pues, a toda la conciencia feminista, a todo el trabajo y el desarrollo de las políticas que pude impulsar en diferentes responsabilidades que tuve. Aprendí mucho con vosotras y en encuentros como el de hoy estoy segura que voy a seguir aprendiendo. Lo hablaba Elena. Hablaba de un rearme feminista y yo creo que lo traíais con mucho acierto a esta jornada. Es cierto que ante esas olas reaccionarias es necesario que nosotras también reaccionemos y que nos juntemos, que pensemos juntas y sobre todo que trabajemos de manera conjunta. No me voy a detener en todo el contexto internacional porque lo habéis hecho de manera extraordinaria vosotras dos, pero es cierto que las mujeres, y en este caso el cuerpo de las mujeres, suele ser un cuerpo de batalla, así que tenemos que reforzar esas alianzas, hay que seguir invirtiendo en igualdad, invirtiendo en cooperación internacional feminista y además es que lo decíais, para seguir mejorando la sociedad, para invertir en justicia social, para reforzar las democracias, así que yo creo que no cabe ninguna duda de que ese es el camino. Y en esta jornada, que es un espacio de reflexión necesario, fundamental, nos permite profundizar más y agradecer que se haga aquí también en Asturias, en el compromiso que desde el Gobierno de Asturias tenemos en la defensa de los derechos de las mujeres. Lo tenemos aquí, en Asturias, en el que pues trabajamos día a día para seguir siendo referente y faro y también queremos contribuir, como se está haciendo desde las políticas de cooperación al desarrollo, a este objetivo en el ámbito global. Creo que en Asturias, y tenemos que decirlo alto y claro, y lo decimos con orgullo, tenemos la fortuna de vivir en una comunidad autónoma feminista en la que el Gobierno también nos declaramos feministas y además de declararnos, yo creo que trabajamos, ¿no? Y demostramos que lo somos. Para nosotros es un pilar fundamental en el desarrollo social y económico de nuestra tierra y un pilar fundamental en la acción de nuestro Gobierno. A lo largo de los años hemos venido trabajando en implementar políticas y programas para avanzar en este objetivo. Puedo detenerme aquí, lo voy a hacer muy poco, pero yo creo que si hablamos de políticas de igualdad en Asturias y nombramos la Casa Malva, nombramos la red de centros asesores, nombramos la red de casas de acogida, pero también nombramos pues, ese centro de atención a víctimas de agresiones sexuales que fuimos pioneros, que nos hemos trasladado porque se nos ha quedado pequeño y que además queremos que sea también referente y que estamos trabajando para mejorarlo de manera continua y que desde diciembre del 2024 ha atendido a 1.100 personas, de las cuales 767 fueron víctimas. Y también en Asturias hablar del impulso que estamos dando a Coeducastur, en la que ya estamos formando a más de 600, ahora mismo yo creo que ya están en 800 profesores y profesoras que son fundamentales también para cambiar la sociedad en la que vivimos y tenemos una clara apuesta en este sentido, pero veníamos a hablar de cooperación internacional. Y en eso también Asturias pues tiene, lo decía la propia directora, pues cuando nos miran desde fuera y ven la cooperación asturiana, una de nuestras señas de identidad es el compromiso con el feminismo y lo es con la estrategia de género que se creó, que se impulsó en el 2015, que se renovó recientemente, lo hizo Beatriz en el 2023, con el impulso de este proyecto de ley de cooperación al desarrollo, pero con la perspectiva de género que de alguna manera está en todas y cada una de las acciones que desde la cooperación al desarrollo se impulsan. Y la propia Beatriz se detenía en el 2018 en la convocatoria, en esa puesta en marcha de la primera convocatoria destinada a proyectos de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Tuve la suerte de que en ese momento tenía las responsabilidades de cooperación al desarrollo y pude
impulsar esta convocatoria, una convocatoria que trabajamos mano a mano, como además se hace el Gobierno de Asturias, pero como en las políticas de cooperación es una seña de identidad, con la coordinadora, la coordinadora que también trabaja de manera constante por reforzar la estrategia de género en las organizaciones asturianas y que resulta fundamental, porque si quisiéramos hablar de las políticas feministas en cooperación al desarrollo que podemos apoyar desde el Gobierno de Asturias, para eso necesitamos que las organizaciones estén formadas, estén fortalecidas y eso es fundamental y lo hacéis. Y veo a Cruz también, que tanto hemos hablado de esto. Fuimos una de las 2 primeras comunidades autónomas que lo impulsó y yo creo que hoy, que la propia Beatriz daba los resultados, pues son políticas necesarias, son políticas transformadoras, lo hablaba la propia Elena en la atención a los medios, además son eficientes porque cuando invertimos, ¿no?, en políticas feministas, pues el impacto... Pues no me voy a detener, no me voy a detener tampoco en los números, porque también en los países, lo decía la propia Beatriz, y cómo también está incorporado en el 6º plan director. De alguna manera, yo creo que estos son, como decía, hechos. Yo podía venir aquí y decir que somos un gobierno feminista que impulsa políticas de igualdad, pero en definitiva estos son hechos. Y en este contexto, desde Fundación Mujeres, desempeñáis un papel fundamental también en la sensibilización, en la formación, en la promoción de la igualdad dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. Así que agradeceros públicamente ese trabajo, esa labor que contribuye a fortalecer la ciudadanía global, a visibilizar los retos que enfrentan las mujeres o que enfrentamos las mujeres en diferentes contextos de migraciones, de violencia, de exclusión social, en proyectos como Actívate Buscando Empleo 2024, Educando en Positivo. Bueno, tenéis, yo creo que sería imposible decirlos, ¿no?, narrarlos todos. Y hoy, al compartir esta experiencia y conocimiento, lo que hacemos es reafirmar nuestro compromiso con la cooperación internacional, con que se ponga en el centro de las políticas a las mujeres y a sus derechos, con una cooperación que es feminista, inclusiva y transformadora. Os deseo que en esta jornada pues se fortalezcan esas alianzas que son fundamentales, que reflexionéis sobre esos retos del presente y del futuro, que, como decían Elena y decía Beatriz, hablemos también de esos riesgos de retroceso y esos retrocesos que ya son una realidad, y que esta jornada sirva para seguir avanzando por el camino de la justicia social y de la igualdad. Y yo estoy segura que con vosotras lo podemos conseguir. Así que tengáis una buena jornada y enhorabuena y gracias por vuestro trabajo.